y demás. Él nos va a impartir una conferencia muy interesante sobre el papel del periodismo y su función social para prevenir la violencia. Bueno, Marco Lara Clark tiene un currículum muy extenso, voy a tratar de ser algo breve para no quitar más tiempo, sobre todo a su conferencia. Bueno, él es el director del programa de Medios y Justicia del Instituto de Justicia Procesal Penal. También es defensor de la audiencia de Radio Ibero en el 90.9 de FM. Actualmente también él es profesor de periodismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es director de un sitio web que se llama Otro México y que también es una asociación que se dedica a capacitar periodistas en temas de medios digitales. Y es editor de un programa que se llama presunciondeinocencia.org.mx. Él estudió periodismo y comunicación en la UNAM, trabajó en varios medios, tiene más de 36 años de experiencia en el periodismo y se ha especializado en la cobertura e investigación periodísticas de conflictos, de violencia, con enfoque de periodismo sobre la paz, que este es un enfoque que se ha desarrollado mucho en países como Colombia, por ejemplo. También él ha sido un analista muy agudo sobre el funcionamiento procesal del sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Su última actualización al respecto fue en el simposio taller The Challenge of Justice in Americas, organizado por el John Jay College of Criminal Justice de la Fundación Thinker y de la Fundación American University en Washington. Imparte talleres, como ya les decía, a periodistas, y él ha sido también ganador del Premio Nacional de Periodismo por las coberturas que ha hecho y ha sido jurado de premios muy importantes a nivel periodístico, tanto en México como en el extranjero. Bueno, no ahondo más, le cedo la palabra a Marco. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias, buenas tardes. Pues agradezco mucho su estar aquí y haberme invitado a la universidad y a los convocantes a este tercer Congreso Internacional sobre Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano. Y además agradezco que hayan tenido el cuidado de incluir el tema de gran relevancia, que es el papel social de los medios noticiosos. Es muy importante este tema y su relevancia reside en gran medida en que generalmente los debates y las conversaciones sociales, las reflexiones colectivas sobre el papel social de los medios se limitan a una mirada mediafóbica, porque generalmente nosotros desarrollamos una relación pasional con el sistema de medios. Entonces de ahí vienen estos clichés de prensa vendida o esta idea de que los periodistas somos los responsables de todos los males de la prensa, los periodistas no entienden, son tontos, somos corruptos, los reporteros hacemos malas coberturas porque somos ignorantes, porque recibimos dinero de la policía, porque nos confrontamos en el lugar de los hechos, en fin, son visiones reduccionistas que también alimentan un entorno social reduccionista sobre el papel social de los medios. Entonces, uno de los énfasis que yo, como parte de una corriente de periodistas articulados a la sociedad civil organizada, que está enfocada en los derechos humanos, es ver el fenómeno social de los medios desde una perspectiva integral, holística, que nos permita verdaderamente no solo entender el problema de manera con una perspectiva 360, sino también y sobre todo actuar. Nosotros pensamos que no se puede tener una prensa democrática sin la implicación directa de las y los ciudadanos, no hay manera. Y generalmente la mirada mediafóbica es una mirada realmente cómoda. Es decir, yo digo, yo no veo a López Dóriga o no veo a tal o cual y resuelvo mi problema de asumir mi responsabilidad frente a la calidad de los medios. Entonces, por eso me parece de gran relevancia incorporar en este tipo de espacios el tema del papel social de los medios. Entrando en materia, soy parte de una
corriente académica y de la sociedad civil que ha trabajado el aspecto de la prevención social de la violencia desde el ejercicio profesional del periodismo y desde el papel social de los medios, como he dicho, particularmente de los medios de noticias. El primer presupuesto en este sentido es que los medios de noticias y el papel social del periodismo pueden ser un agente social de exclusión o de inclusión social. Ese es el primer presupuesto. El segundo presupuesto es que los medios y los periodistas podemos ser claves para la polarización social o para la despolarización social. Eso es súper importante, considerando que hoy en América Latina los medios industriales de noticias erigidos como poderes fácticos, con sistemas políticos súper frágiles, de raigambre autoritaria, pues esos medios obedecen a lógicas industriales y lógicas corporativas cada vez más alejadas al interés público. Eso no nos tiene que llevar, insisto, a una mirada mediafóbica de satanizar a los medios industriales corporativos. Sencillamente nos tiene que llevar a la reflexión sobre la importancia de democratizar el sistema de medios, porque el sistema de medios es una parte determinante del sistema político. Un sistema, poniéndolo de esta manera en una ecuación, un sistema de medios vigoroso, diversificado, rico e incluyente es expresión de un sistema político con esas características. Un sistema de medios invasivo, erigido como poder fáctico, abusivo con el público y particularmente con los actores de las noticias asociadas al delito y la violencia, es expresión de un sistema político de raigambre autoritaria y también de una política criminal y de un sistema de justicia penal como el que tenemos en México, abusivo, corrupto y opaco. Entonces, una policía abusiva con las personas detenidas, una policía que no protege a las víctimas según su mandato constitucional, un ministerio público que tiene prácticamente como técnica prioritaria, como en la Edad Media, la tortura, ¿no? Unas fuerzas armadas que recurren a la desaparición forzada, que recurren a la tortura, al aislamiento de las personas, ¿sí? Generan un sistema de medios súper tóxico socialmente. Eso tiene que ver con este tema de este tercer congreso y de eso voy a hablar. Claramente yo no voy a repetir las definiciones de violencia que seguramente ustedes son expertos y ya las han aquí reflexionado de sobra. Solamente voy a hacer algún punteo. La definición de la violencia es algo súper complejo, pero si nos atenemos a la definición de violencia de la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas, bueno, pues entendemos que la violencia es un fenómeno de relaciones sociales que van de las relaciones interpersonales a las relaciones familiares, comunitarias y sociales en un sentido amplio del espacio público, pasan por una acción deliberada, pasan por una acción asimétrica, es decir, la violencia se configura como tal si es un acto deliberado, si es un acto asimétrico y si es un acto sistemático. Es decir, eso es importante entender porque a veces confundimos violencia con agresividad o violencia con otros fenómenos. Entonces, para entender el papel social de los medios hay que entender esta definición integral de violencia y yo me acojo a la de la ONU, aunque puede haber otras válidas. En lo que se refiere a los costos sociales, ahí hay un segundo factor. La violencia, como dice la propia Organización Mundial de la Salud, si bien tiene un costo social que es la mortalidad y que genera enorme alarma social, lo cierto es que el mayor costo colectivo de la violencia en términos políticos, económicos, familiares, individuales, es el costo en términos de morbilidad. Es decir, las personas que somos sometidos a formas de violencia que pueden incluir las formas de violencia delincuencial,
somos personas que quedamos con secuelas de por vida, o comunidades o grupos sociales que quedamos con secuelas de por vida que no tienen mecanismos institucionales de reparación, de resarcimiento, de restauración. Ese es otro problema y ahorita van a ver qué relación tiene con los medios. Finalmente, bueno, vimos que ya hemos estudiado que la violencia tiene factores de riesgo y factores de protección que van en esta lógica desde la parte individual o interpersonal hasta la familiar, la comunitaria y la social en una perspectiva de espacio público, de interacción de colectivos. En este sentido, estos factores de riesgo y de protección son factores donde también el periodismo y los medios industriales pueden incidir de manera importante. ¿Cómo pueden incidir? Bien, vamos a correr un video que, aunque es un poco largo y es lento, es deliberadamente lento para que reflexionemos. Entonces los invito a tomarnos unos minutos para verlo y me comprometo a ser breve y terminar. Que tienen al servidor público alzando para que tomen la foto, ¿no? Cometiendo delitos en flagrancia. Las niñas, las adolescentes son uno de los productos que estamos vendiendo desde las instituciones articuladas a la industria de las noticias. Interesante, hay una incapacidad estructural hasta para el manejo del lugar de los hechos, ¿no? Es decir, ya 6 autos en el lugar de los hechos ya destruyeron, probablemente de manera intencional o por ignorancia o mala fe, el lugar de los hechos, ¿no? Vean el lenguaje para el feminicidio. Y aquí empezamos ya los periodistas a sucumbir también como productos de la misma cadena industrial. Está por terminar.
Bueno, mientras terminen de pasar las imágenes, No más que termine. ok. Ustedes tienen un estado hermoso, pacífico, un estado lleno de vida. Así como se parten la madre los migrantes, partan en la madre aquellos malos que quieren venir aquí a su pueblo a quitarles el orden, la paz y los beneficios. No dejen que los malos lleguen aquí. Bueno, yo les pregunto, ¿ustedes piensan que unas instituciones del Estado que inducen estos procesos de linchamiento moral nuestro van a producir un ambiente, un entorno no proclive a la violencia? Lo que acabamos de ver son operaciones de comunicación política de Estado articuladas en escenificaciones desde las instituciones del Estado, procesadas por periodistas como mano de obra barata y después maquiladas por una industria que es la industria de las noticias, que sencillamente nos las arroja como si estuviera, digamos, como si fuera leche radioactiva o como si fuera un producto tóxico más. Así no se puede construir un entorno para la transformación pacífica de conflictos y no se puede construir un entorno donde la sociedad se empodere y desarrollemos capacidades, es decir, potenciemos factores de protección, reduzcamos factores de riesgo respecto de la violencia. ¿Qué hay en el periodismo para esto? Porque tengo que ser breve. Bueno, el anuncio breve. Nada más me piden que anuncie que nos están sintonizando a través o nos pueden ver a través del sitio de UDG Virtual directamente quienes no pueden estar aquí y a través del chat plantear algunas preguntas. Si no hay tiempo al final, se las pasaremos al ponente para que pueda él contestárnoslas a nosotros y hacérselas llegar. Bueno, muchas gracias. Bien, ¿qué hay? ¿Qué estamos desarrollando para esto? El problema está claro. Las políticas de comunicación institucional de un Estado como el Estado mexicano generan espirales o son armónicas o participan en dinámicas que en teoría se llaman espirales de violencia. Este entorno se apropia o genera una atmósfera que espectaculariza las tragedias sociales, criminaliza a personas violentando su presunción de inocencia, desprotege y vulnera a las personas víctimas y genera dinámicas de banalización de la violencia y de las tragedias personales. Yo acabo de terminar y está por publicarse un manual de periodismo para manejo de información sobre víctimas. Y permítanme decirles que me impactó dentro de todos los seguimientos de medios que hicimos, lo que más me impactó es el discurso institucional y mediático de violencia hacia las mujeres. Yo no había identificado la dimensión del discurso misógino y sexista y machista institucional. Verdaderamente las mujeres y particularmente las adolescentes pobres son las personas que en nuestra sociedad reciben la mayor vejación del sistema estatal y del sistema mediático y particularmente del sistema de justicia penal. La policía y las fiscalías o las procuradurías verdaderamente se ensañan con nuestras adolescentes y con nuestras niñas como con nadie. No hay ningún actor social que sea más denigrado, más violentado, y esa es violencia. Si están interesados, revisen un concepto de Pierre Bourdieu que se llama violencia simbólica, ¿no? Y por eso empecé caracterizando la violencia
y el discurso de la prevención social de la violencia. Entonces, dicho esto como breve introducción y habiendo visto este video tortuoso, a mi juicio, termino diciendo que el periodismo a nivel global, afortunadamente desde el surgimiento de la industria de las noticias a mediados del siglo XIX hasta hoy, ha generado anticuerpos, es decir, por un lado corre el relato del sistema de las instituciones del Estado autoritarias y abusivas con sus ciudadanos y ciudadanas, por otro lado corre el relato de la industria de las noticias que maquila información barata, que no requiere verificación en esa lógica de maquila industrial y nos la avienta al público como si no tuviéramos derecho a la información y derecho con todo lo que implica el derecho a la información. Y afortunadamente desde el origen de la industria, la sociedad civil y el periodismo han generado escuelas, corrientes de pensamiento, visiones para una propuesta de contrapeso a esta lógica comunicacional que es una operación de Estado que produce un enorme daño social, que induce formas de violencia a través de la violencia simbólica, como le llama Pierre Bourdieu, y además genera dinámicas de espiral de violencia. ¿Qué hay, insisto, para esto? Bueno, hay una serie de corrientes desde los años 60 hasta hoy, desde el periodismo cívico, el periodismo para la paz, el periodismo sensible al conflicto, una corriente bastante reciente que se llama periodismo hiperlocal, el periodismo preventivo y una corriente que a mí me gusta muchísimo, que ofrece toda una perspectiva de periodismo, una metodología y una praxis a partir de todos los estándares deontológicos del periodismo profesional, que es el periodismo de soluciones. Es decir, hay opciones que, para generar contrapesos frente a esta forma de comunicar las noticias avasallante y desinformadora y crispante socialmente. El periodismo para la paz particularmente, que es de donde abrevan estas corrientes de periodismo sensible al conflicto, periodismo hiperlocal en parte, periodismo de soluciones, parte de unos supuestos básicos. Primer supuesto, el conflicto es inherente a la convivencia humana, es decir, no podemos eludir el conflicto, eso dice Johann Galtung en la teoría del conflicto. Segundo presupuesto, la sociedad desarrolla capacidades o incapacidades o discapacidades para la transformación del conflicto, es decir, dice la teoría del conflicto que el conflicto, usando una paráfrasis o una analogía, dice que el conflicto no desaparece, el conflicto se transforma. Se transforma, dice, en dos vías, y ese es el fundamento del periodismo para la paz. Se transforma en la vía baja, o sea, la vía violenta, o la vía alta, que es la vía pacífica. El periodismo para la paz no concibe la violencia, la guerra, la paz como antónimo de la violencia, sino concibe la paz, tampoco lo concibe como un estado espiritual de buena onda. Concibe la paz como un proceso en construcción y en un proceso enormemente frágil que tiene que estarse construyendo a través del aprendizaje social. Bueno. Entonces, me desconcentré. Bueno, el tercer presupuesto de la teoría del conflicto y del periodismo para la paz es que la violencia, que es la vía baja, ¿sí?, es una de las opciones, y la vía alta es la solución o la transformación pacífica del conflicto. Finalmente, aquí es donde entra el periodismo. Johann Galtung nos ha dicho en diversos talleres que habitualmente la industria de las noticias, inducida por agentes del Estado muchas veces y maquilada por periodistas como yo, se especializa en lo que él llama humólogos. Él dice, los periodistas, ustedes son humólogos, se centran en la violencia que es el humo
y desdeñan y ocultan e invisibilizan el conflicto que es el fuego. Y él dice que como el conflicto no desaparece, solo se transforma, entonces el papel social del periodismo para la paz es visibilizar quienes proponen la violencia como opción a los conflictos sociales, quienes se benefician de ella y dar voz a quienes proponen visiones de transformación pacífica del conflicto. Nosotros pensamos como parte de esa corriente global del periodismo para la paz que nuestro papel social es ese. Nosotros tenemos que abordar los conflictos sociales, incluido el conflicto del orden penal, desde una perspectiva estructural. No podemos seguir siendo cadena de transmisión de un sistema de justicia, de una política criminal que se basa prácticamente en esto que llaman la prevención situacional de la violencia, que es una visión bastante corta en ese sentido, bastante elemental, ¿no? Como decir, pues cuando salgas a la calle no lleves joyas, no vayas siempre por la misma ruta, no te bájate de tu auto rápido, o sea, no vivas y no uses el espacio público, ¿no? Esa es la solución para prevenir la violencia. Entonces el periodismo se concibe en esta lógica de periodismo para la prevención social de la violencia como un mecanismo que permita desescalar la violencia a través de unas narrativas totalmente distintas que no busquen enfocarse en criminalizar o exhibir víctimas, sino al contrario, que las protejan y que protejan a las personas imputadas de delito bajo condiciones de detención, considerando que son personas en situación de altísima vulnerabilidad, que reflejen la capacidad de las instituciones del Estado para proveer o no justicia, con transparencia, con legalidad, con respeto a los derechos humanos, y sobre todo que posibiliten el ejercicio ciudadano del derecho a la información concebido de acuerdo con el artículo 19, los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es decir, como derechos humanos bidireccionales. Por último, algo que es súper importante, y soy breve por el tiempo destinado a esta charla, es que el sistema de medios que hoy tenemos y este ambiente tóxico que estamos construyendo desde las instituciones, los medios industriales de noticias y el periodismo funcional a esa visión, no va a cambiar sin la articulación ciudadana. Nosotros tenemos que buscar formas para subvencionar, para impulsar desde las universidades, desde las organizaciones de la sociedad civil, mecanismos de contrapeso legal, mediático y democrático de esa industria de medios. En todo el mundo, la industria de medios tiene una tendencia maquiladora y tóxica, es decir, eso no es propio de México o de América Latina. El problema es que en nuestros países esa industria se vuelve un poder fáctico prácticamente imbatible porque no tiene contrapesos ciudadanos. Si alguien quiere saber cómo se construye un contrapeso ciudadano, vaya a ver un proyecto que se llama Democracy Now!, que es un documento, que es un proyecto espléndido de periodismo cívico. Hay un proyecto que se llama Center for Public Integrity, hay un proyecto que se llama Real TV, o sea, hay diversos proyectos que nos pueden enseñar cómo se puede desde la ciudadanía, desde la acción ciudadana, generar mecanismos de contrapesos para una industria que maquila información que es funcional a los espirales de violencia. ¿Esto qué tiene que ver con las ciudades? Bueno, y con el desarrollo urbano. En gran medida, como ustedes saben, y ya para terminar, nosotros vivimos en la era del espacio público digital. Es decir, nosotros somos seres que tenemos una parte física, una parte analógica y una parte digital. ¿Sí? Entonces no podemos desvincularnos. Hoy somos seres que pasamos del espacio público físico al espacio público digital sin darnos cuenta. Tenemos una identidad compartida entre el espacio público y el espacio privado y el espacio digital. Eso hace que la potencia de esta industria
tóxica, corporativa, sea mucho mayor que antes. Entonces, significa también que nosotros tenemos articulados en el espacio público digital, en el espacio urbano digital también, tenemos una enorme posibilidad y un enorme potencial de contribuir con ese contrapeso democrático. Es importante tener observatorios de medios, es importante tener mecanismos de veeduría de medios, es importante entender los derechos de las audiencias, es importante no aceptar bajo ninguna circunstancia el entretenimiento colectivo a través de las tragedias personales y de la detención o enjuiciamiento de personas. Necesitamos establecer una relación madura con los medios y necesitamos ejercer de manera democrática nuestra libertad de expresión en un sentido amplio e integral. De otra manera, no podremos lograr espacios seguros, pero también espacios de construcción de la paz como un proceso colectivo permanente y frágil. Hay un libro estupendo que yo les recomiendo que se llama La muerte como espectáculo, de Michela Marzano, que es una socióloga italiana que nos permite entender súper bien cómo se construyen estos procesos de espirales de violencia. Desde la comunicación y el periodismo. Finalmente, les recomiendo una guía que nosotros publicamos bajo los auspicios precisamente de una de las entidades convocantes, que es la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos, la USAID, y es una guía de periodismo para la prevención social de la violencia, donde ofrecemos un conjunto de pasos para, desde el ejercicio del periodismo y la comunicación, contribuir y potenciar los factores de protección y contribuir a reducir los factores de riesgo desde el ejercicio profesional del periodismo. Y hay que acotar además al respecto que yo les puedo garantizar que México nunca había tenido tan buen periodismo, tan alejado de la industria corporativa de noticias. Y la razón de eso es que cada vez hay más actores sociales dispuestos a acompañar procesos de periodismo profesional más allá de las resistencias de los medios corporativos. ¿Quieren ver el peso de esas resistencias? Vean la actitud de Televisa, el Universal Reforma frente a la ley del derecho de réplica, a la ley reglamentaria del artículo 6 del derecho de réplica. Van a ver las resistencias, es decir, esa industria corporativa no quiere ningún contrapeso normativo, ni democrático, ni ciudadano. El mensaje al final es, si queremos construir una sociedad con niveles de violencia institucionalizables, manejables y con capacidades de transformación pacífica de los conflictos, tenemos que empezar a tomar decisiones sobre nuestra manera en la que participamos en el sistema de medios. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar pie a algunas preguntas, unos minutitos. Nuestro invitado tiene que salir al aeropuerto, pero vamos a dar pie a algunas. Esta pregunta es de Rainerio Vázquez Cepeda. La pregunta es, ¿cómo cree usted que han influido los medios de comunicación en la naturalización de la violencia en nuestro país? Esa es una buena pregunta. Acabamos de mostrar de presentar una muestra. Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo del Bester Gordillo. La maestra del Bester Gordillo, pues sencillamente fue, bueno, vamos a poner un ejemplo que cerquita de ustedes y actual, su actual presidente del Poder Judicial, ¿no? Vean qué interesante. Ese es un súper tema, porque si ustedes ven con lupa, yo no voy a reivindicar a este hombre, yo no lo conozco y aunque lo conociera, pero lo interesante es que si ustedes hacen un seguimiento mediático, los que son universitarios con sus alumnos o son activistas con su organización, vean que el discurso mediático institucional está enfocado en el linchamiento de una persona y no se puede generar procesos
de aprendizaje social a través de un problema estructural como ese, linchando moralmente a una persona. Yo no estoy eximiendo la UNA, yo no soy juez, no tengo mallete, ni toga, ni birrete. Yo soy un periodista y soy un ciudadano, y mi punto de vista es que de lo que se ha publicado yo no tengo elementos suficientes para entender cuál es mi papel. Lo único que sé es que ese señor es malo, en esta lógica de pártanle la madre a los malos. Entonces, así no se puede comunicar. La Fiscalía ha hecho un papel deficiente, como era esperable en una Fiscalía que no es independiente del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial ha mostrado a través de los jueces el desempoderamiento, los jueces silenciosos y sumisos, por lo menos en el debate público, y sin capacidad de reacción, no para defender o no a esta persona, sino para reaccionar e incorporar su voz al debate social. Los medios y los periodistas nos hemos enfocado en el linchamiento. ¿Cuál es el resultado? Pues la normalización de la violencia, la normalización del linchamiento, pero no el entendimiento de un fenómeno estructural grave que parece subyacer a esa coyuntura. Al rato esto se pasa, ¿sí?, y se vuelve un dato histórico, y entonces ya no tuvimos aprendizaje social. Entonces el papel del periodismo tiene que ser contribuir al entendimiento estructural de los problemas para detonar o sumarse a procesos de aprendizaje social que vayan mucho más allá del linchamiento de este señor juez. Este señor juez, bueno, pues tiene desde luego que ser investigado y, si es el caso, llevado a la justicia, ¿sí?, pero en un entorno de respeto a los derechos humanos, de respeto a la dignidad humana y sobre todo de atención, de institucionalización del Estado. De otra manera, solo estamos pasando de una coyuntura terrorífica a otra, sin aprendizaje social. Así pasamos la guardería ABC, así pasamos Ayotzinapa, así pasamos Tlatlaya, y así vamos una tras otra, sin que haya entendimiento social, acción social, y algo que es muy importante, que hoy está en la Ley General de Víctimas y está implícitamente en la Constitución, que es el derecho a la verdad, el derecho a saber. Nosotros necesitamos en esos casos el derecho a saber, y no este ambiente mediático no nos está permitiendo ejercer el derecho a saber, que es un derecho distinto al derecho a la información. Bueno, seguimos con una pregunta hecha en el chat por parte, no da su nombre, nada más dice que es de la Universidad del Estado de Hidalgo. ¿Cómo generar una espiral de recuperación del tejido social desde la universidad, desde la comunidad, desde los espacios de los medios? Bueno, yo ya les decía que algo que es importante es que ustedes que están en las organizaciones de la sociedad civil, en las universidades, empiecen a apostar por su manera de integrarse al ejercicio del derecho a la información y de la libertad de expresión. ¿Cómo? Pues ya decía yo, a través de observatorios de medios, a través de medios autogestivos. Ya les ponía el ejemplo de Democracy Now! Y del Center for Public Integrity, de ProPublica en Estados Unidos, de Real News en Canadá, hay del Faro en El Salvador. Es decir, hay crecientes ejemplos de cuando los colectivos toman decisiones para generar contrapesos que transforman el ambiente mediático. Eso por una parte. Por otra parte, hay que desnaturalizar, comenzando por nosotros, la violencia simbólica. Algo que a mí me preocupa terriblemente es nuestra manera de hablar. Y si nosotros hemos de creer, o sea, yo no soy católico ni nada que se parezca, pero me parece que es entusiasmante este concepto bíblico de en el principio fue el verbo, que es el origen. Entonces, yo siento que nuestra manera de nombrar se ha vuelto súper violenta. Es decir, cuando nosotros hablamos de una mujer encajuelada o encostalada, estamos ya generando una dinámica de normalización de la violencia. Entonces, para mí, del ABC de la acción ciudadana es desnaturalicemos cualquier forma discursiva
o de representación simbólica de la violencia como natural. Todo acto violatorio de derechos humanos, sea dirigido a quien sea, es un acto antinatural en términos, en tónica democrática. Ese tiene que ser el estándar. A nosotros no nos interesa la condición o la calidad de las personas frente a la ley. Lo que nos interesa es que todas las personas tengamos los mismos derechos. Hay una expresión de Gesell, el ideólogo de los movimientos de la primavera árabe y otros movimientos, ¿no? Él dice: si conoces a una persona que no se beneficia de los derechos humanos, compadécete de ella y ayúdale a conquistarlos. Para mí ese es el espíritu esencial del periodismo que yo ejerzo. Una pregunta más de parte de Itzel Gutiérrez Vargas. ¿Qué podemos hacer como consumidores del periodismo para acabar con el machismo y la violencia en los medios? Bueno, rezar. No, no es cierto. Primero, nosotros no somos consumidores. Eso es la primera recomendación. Una de las cosas que me parece más graves, en términos otra vez de ver la libertad de expresión como derecho humano, es que nosotros nos hemos habituado a ser tratados como consumidores. Yo mismo en la UNAM como catedrático tengo una obsesión lúdica con mis alumnos por ver hasta dónde ellos tienen interiorizadísimo su condición de consumidores. Entonces yo les hablo de los derechos digitales y ellos dicen: es que yo no puedo entender de qué mundo estás hablando. Si yo compro mi teléfono y estoy emocionado, pues le doy, si Slim a través de Claro me dice yo voy a meterme en tu vida privada, le picas OK y estableces con él una relación contractual asimétrica donde él te está diciendo: todo lo que en adelante tú hagas con este teléfono yo lo voy a poder ver y además es mío, porque todo lo que tú produzcas ahí me pertenece a mí como desarrollador del fierro o de la plataforma o del interfase, ¿no? Ahí hay un ejemplo. Entonces, primero, nosotros no somos consumidores, somos sujetos del derecho humano a la libertad de expresión en un sentido amplio que incluye el derecho a la información y el derecho de acceso a la información. Segundo, para desmantelar la representación, o esto que la teoría llama la violencia de género representada, que así se llama, o que Pierre Bourdieu llama la violencia simbólica dirigida al ámbito de los derechos humanos de las mujeres, es súper importante entender que debemos otra vez desnaturalizar cualquier visión que pretenda denigrar a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, o que pretenda que hay personas que por su estatus ante la ley no se benefician de esos derechos. Y un ejemplo, pues, Millet, en el caso Narvarte, esta niña que aparece, bueno, el caso de Jessica Lucero en Ecatepec, ¿no?, que la exhibieron, le destruyeron la vida, después de haber sido víctima de violación, denunció, y el propio señor exvirrey de Michoacán, el señor Castillo, como procurador del Estado de México, él filtró a los periodistas la foto cuando la asesinaron a los 4 días de que su familia denunció extorsión, cuando fue a denunciar violación a la Agencia del Ministerio Público. Ese señor filtró a los medios y a los periodistas esa foto que se vio de Jessica Lucero, y él públicamente dijo que era una persona promiscua y no tenía nada que ver su asesinato con su denuncia, y que era una persona que consumía drogas, estaba con amigos, era alcohólica. Es decir, una y otra vez nosotros sencillamente guardamos silencio y somos condescendientes con visiones súper sexistas, súper misóginas, súper machistas. Eso es inaceptable. Tenemos que generar dinámicas de reacción frente a eso, y yo, como lo veo, pues son observatorios ciudadanos, medios autogestivos, defensores de la audiencia. Ustedes vean el artículo 256 de la Ley General de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece los derechos de las audiencias y establece los defensores de las audiencias.
en los medios de telecomunicaciones, o sea, en radiodifusión, radio y televisión. ¿Cuántos medios han anunciado, han publicado quién es su defensor y qué han hecho esos defensores? Prácticamente lo que la CIRT, que se erige como un sindicato en sentido mafioso, hace, es decir, nosotros vamos a nombrar un defensor de la audiencia para todos y va a ser un gestor y ya. Cuando viene la ley reglamentaria del derecho de réplica, del artículo 6º constitucional, la CIRT y los medios corporativos se levantan y dicen: esto está violentando la libertad de expresión porque nosotros no queremos contrapesos. Y ahí los acompañan lo mismo la revista Proceso que todo tipo de medios corporativos, chiquitos y grandes. Es decir, hay aquí un problema severo. Insisto, ¿cómo podemos revertir eso? Generando mecanismos de contrapeso que no se construyen solamente gritando en la calle consignas, se construyen a partir de transformar nuestros hábitos como sujetos y sujetas del derecho humano a la libertad de expresión. Pues con esto terminaríamos la participación, agradeciéndole mucho a Marco Lara Clar por estar aquí, agradeciéndoles a ustedes por su presencia y aguantar hasta el final. También quiero agradecer a quienes se conectaron de manera virtual del CU Costa, de Colotlán, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y de San Juan de los Lagos. Saludos. Saludos a todos ellos y gracias. Y bueno, los invitamos a reincorporarse a estas actividades a las 4 de la tarde con los talleres. Muchas gracias a todos. Solo para efectos de información, le recordamos que a las 4 de la tarde, de 4 a 6, se van a desarrollar 2 talleres al mismo tiempo. El primero, taller de seguridad urbana, coordinado por Macarena Rau Vargas de Chile. Y el segundo, taller sobre problemática social de venta, consumo y tráfico de drogas en una perspectiva comparada, en coordinación de Alejandro Cheruti, Nahuel Arcamone y Manuel Vicente Vita de Argentina. Así es que están cordialmente invitados a los 2 talleres de 4 a 6. Buenas tardes.